Son las 8:49 y como habíamos anunciado recibimos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, con el que queremos hablar sobre un tema de fondo, que es la reforma de la justicia en nuestro país, que pasa por la creación de esta nueva institución. Antes de entrar a ese tema, quisiera dedicar unos breves instantes al tema de la anemia. Tengo entendido que usted ha sido invitado hoy al Consejo de Ministros para que hable sobre este punto, sobre el cual tenemos cifras recientes que son malas. Y desde que asumió la Defensoría, usted puso un énfasis en una supervisión de las prestaciones de salud del Estado a los ciudadanos. ¿Qué es lo que le va a decir a los ministros respecto de la anemia? O dicho de una manera más cruda, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que no mejoren las cifras sobre un tema tan crucial? Bueno, el actual gobierno tiene apenas 9-10 meses y creo que hay que saludar que se genere este espacio, que es el CIAS en realidad, y que lo que hace es que los ministerios que están implicados o comprometidos en los temas de salud y particularmente en la anemia, creen, digamos, no solamente planes, sino también indicadores y evaluaciones de cómo es que estamos avanzando en un tema tan sensible. De manera que yo veo esto muy positivo, porque la Defensoría ha elaborado un informe, ha hecho una supervisión y ha confirmado determinados resultados que ya mediante otros entes del Estado se venían anunciando. Entre ellos, que desafortunadamente todavía tenemos cerca de 650.000 niños menores de 3 años con anemia. Esta es una cifra muy grande. Desde hace algunos años nos hemos estancado en el porcentaje de niños menores de 3 años con anemia. Las implicancias pueden ser terribles porque estamos cegándole la vida, el futuro a estos niños, porque el impacto en su posibilidad o su capacidad cognitiva y en sus propias capacidades físicas puede llegar a ser irreversible. De manera que este tiene que ser, y de hecho entiendo que es uno de los objetivos más importantes del Estado. La Defensoría va a dar algunos alcances de estos resultados, de estos informes. Entre ellos, solo le adelanto uno: la necesidad, que parece ser una constante en todas las políticas, la necesidad de crear información, la necesidad de estructurar la información, la necesidad de analizar esta información para que podamos evaluar las políticas públicas. Parece ser uno de los problemas que tenemos. El segundo problema es la necesidad de una articulación más eficiente del Estado, tanto interministerial como intergubernamental, es decir, entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. En los lugares donde ha habido una mejor articulación se revela que hay avances. Entonces, el tema es complejo, es largo. Hoy lo vamos a conversar con los ministros y ojalá hubiera la oportunidad para luego, no quiero adelantar mucho, luego podamos extender estos alcances y informar al país de los hallazgos de la Defensoría. Con todo gusto regresará usted para hablar específicamente de eso. El tema hoy era Junta Nacional de Justicia, puesto que se reunieron ayer los 5 miembros y que ya están, digamos, constituidos de esta comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta. Son 5 funcionarios públicos, altos funcionarios públicos, liderados por usted, pero junto a usted está el presidente de la Corte Suprema, la jefa de la Fiscalía, fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República. A estos 5 funcionarios deben unirse 2 rectores que van a ser elegidos por ustedes. ¿Qué calendario se han fijado? ¿Cuándo habrán terminado su trabajo de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? A ver, una precisión: a los integrantes de las universidades los eligen las propias universidades que están habilitadas, que son las universidades que tienen más de 50 años. Y quien determina cuáles son esas universidades es la SUNEDU. Para esto hay más o menos 3 días desde el momento que se promulga la ley. Me compete pedirle a la SUNEDU que nos diga cuáles son esas universidades, y 10 días tiene la OMPE para organizar las elecciones. Después de eso, nosotros tenemos 30 días para organizar, para regular, elaborar el reglamento de organización de la comisión y también el reglamento o las bases para la selección, en base a la ley que se acaba de aprobar, que es la ley de la Junta. ¿Dónde están estos dispositivos?
No sabemos cuándo es que el presidente de la República se pronunciará sobre la ley, porque no la ha promulgado todavía y hay quienes le piden que haga algunas observaciones. Usted mismo se ha referido a varios puntos que deberían ser perfeccionados. Bueno, en primer lugar yo creo que el presidente debe promulgar la ley. Aprovecho para para exhortarle que promulgue la ley. No sé si la autógrafa ya llegó a Palacio. Si ya ha llegado, pues reitero mi exhortación, porque la ley es una ley buena, tiene aspectos positivos. El más positivo, diría, es que permite que la comisión se eche a andar. Porque estoy señalando que para que empiece a correr los 90 días todavía hay 30 y tantos días de por medio, imagínese usted. Y ya hoy día mismo el jefe de la RENIEC ha dejado de estar en funciones. Y así vamos teniendo muchos problemas por la ausencia de lo que antes era el CNM. De manera que con el articulado que hay en la ley se puede hacer una buena selección. Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo para que los mejores estén en la Junta Nacional de Justicia. En relación a su pregunta, sí, es una ley perfectible, pero se puede ir perfeccionando, porque como repito, el Congreso en marzo podría haber ya debatido los temas más que necesiten afinarse para que sea la Junta Nacional de Justicia la que tenga, digamos, un mejor articulado para cumplir sus funciones. La paridad de género finalmente no fue aceptada en esta ley, pero a ustedes les va a tocar elegir una Junta Nacional de Justicia que sea, digamos, la más apropiada y además que no fomente ningún tipo de discriminación. Están además sujetos a la meritocracia, que es el criterio principal que se les ha impuesto. ¿Creen ustedes que a pesar de que la ley no lo faculta, van a lograr un Consejo Nacional de Justicia, una Junta Nacional de Justicia equilibrada? Patricia, voy a dividir su pregunta en dos partes. Por favor. La primera es lo que dice la ley y la segunda es mi opinión y es personal, ¿no? En primer lugar, la ley en efecto ha señalado que la literalidad con la que está redactada primaría la meritocracia. Efectivamente. ¿Es cierto? Muy bien. Y en efecto, en la Constitución, en la reforma constitucional, se hablaba también literalmente de la meritocracia. Eso es lo que dice la ley. Yo le voy a decir lo que opino. Porque he escuchado gente decir, pero en la Constitución habla de la meritocracia. Se han olvidado que en la Constitución también se habla de la igualdad. Y de la no discriminación. Sí. Entonces, y es más, yo diría que la dignidad de la persona, el derecho a la libertad y la igualdad son los tres pilares sobre los cuales se construye toda la Constitución. Es un derecho clave, esencial, la igualdad. Si no, ¿por qué hay desigualdad? O sea, hay desigualdad legitimada constitucionalmente, desigualdad para los ancianos, desigualdad para los niños, desigualdad para las mujeres. O sea, usted le da ventaja a los ancianos, le da ventaja a los niños, le da ventaja a las personas con discapacidad porque quiere igualar. Eso se llama igual para los iguales, desigual para los desiguales. Es decir, usted mejora la situación de las personas que están en situación de desigualdad para igualarlos. Y eso es parte de lo que hace la Defensoría del Pueblo, por eso existe también. Sí, por eso esa es mi opinión y lo que estoy tratando de decir es que no había necesidad de decir, oiga, esto es solo meritocracia. No, es meritocracia con igualdad. Y una de las desigualdades históricas más aberrantes es la desigualdad de las mujeres. Y por eso es que nosotros en la comisión, y estoy seguro que en esto mis colegas me van a acompañar, vamos a hacer un esfuerzo por compaginar lo que ya está en la Constitución con lo que ahora salió en la ley. Sin faltar a la ley que lea. Exactamente, vamos a hacer ese esfuerzo. Bueno, felicitaciones por eso. Gracias. ¿Son inconstitucionales las cuotas, como dice la señora Rosa Bartra? Bueno, es el hecho de establecer una cuota incluso hasta podría limitar. Pero ella está por una cuota, probablemente. Las mujeres en el Parlamento, hay cuota de género en el Parlamento. Sí. Sí, vamos a hacer una pausa para escuchar titulares de la hora y retomamos nuestra entrevista con el defensor del pueblo a propósito de la Junta Nacional de Justicia. Son las 9:04 de la mañana, estamos hablando con el defensor del pueblo que el día de ayer presidió una reunión de los 5 altos funcionarios, miembros de la comisión especial que va a elegir a su vez a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hemos abordado en un primer tema que ha sido sumamente criticado,
que es el tema de la no acogida a la paridad de género en la ley. Hay otras objeciones que se han formulado. Una, el hecho de que puedan postular a la Junta personas procesadas por delitos comunes, puesto que según el criterio de la señora Rosa Bartra, solamente pueden ser marginados personas condenadas y no procesadas. Esto en virtud, según ella, al debido proceso, desconociendo que hay la exigencia de idoneidad y de confianza que está puesta en duda cuando alguien tiene un caso que ha sido aceptado por la justicia. Su punto de vista sobre este tema, por favor. Ese fue otro de los puntos que nosotros como integrantes en su momento lo pusimos sobre la mesa para que el Congreso lo recogiese. O sea, quiero, en cada intervención que tenga, quiero subrayar que la norma tiene aspectos muy positivos y otras cosas que hay que ajustar. Tal vez ese podría ser uno de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos la facultad en una instancia del proceso, y en el reglamento lo pondremos, de evaluar eso. Es decir, sin afectar la presunción de inocencia, un elemento de evaluación en etapa final podría ser ese, tranquilamente. Nosotros queríamos que así quedara recogido. No ha quedado recogido de esa manera. Era una forma de buscar ese difícil equilibrio que a veces se necesita, ¿no es cierto?, para poder dar leyes que cumplan con principios constitucionales. Uno de ellos es la presunción de inocencia. Pero claro, si un señor tiene 10 procesos o varios procesos, tiene un proceso en primera instancia y ha sido condenado, yo tampoco puedo ser absolutamente indiferente, ciego o ciego a esa situación. Eso es lo que nosotros allá habíamos advertido, pero creo que tiene un manejo, tiene un cierto manejo, un espacio de acción, la comisión, sobre todo la mayoría somos abogados, y Nelson Schack si no es abogado, es un doctorado en sentido común, y estoy seguro que vamos a poder encontrar una solución para encontrar también ese equilibrio. El otro tema que se ha objetado es que se pueda ser miembro de la Junta militando en un partido político hasta la víspera, lo que creo que contradice la normatividad que rige para los jueces actualmente. Es decir, claramente se ha abierto el camino a la politización a través de esa indulgencia. Sí, seguimos en el mismo, digamos, la misma temática, aunque en un asunto distinto, nuevamente el equilibrio. Porque en efecto, en la ley orgánica del Poder Judicial se señala que los jueces no pueden tener militancia política. Sin embargo, quienes van a elegirlos podrían tenerla suspendida 24 horas antes o una semana antes. Un secretario general podría formar parte de la Junta. Pero esto es un tema de la Junta y, como digo, esto se puede mejorar en las próximas semanas o meses cuando el Congreso vuelva a sesionar. Pero tampoco hay que proscribir la posibilidad de que alguien haya militado o alguien haya tenido convicciones políticas, haya ejercido la política, porque hemos tenido ejemplos de políticos con actividad en el campo político. Exactamente, iba a poner el caso del doctor Álvaro Landini, que fue presidente del Tribunal Constitucional, y yo quiero decir que él hizo una buena tarea, me consta, estuve muy cerca porque presenté algunas causas, iniciativas, que luego salieron en sentencias y que luego han sido sentencias importantes. Lo propio iba a mencionar, lo propio sucedió con García Toma. Nuevamente, entonces estamos en el difícil equilibrio. Lo que hay que hacer es poner un tiempo, 5 años atrás, 4 años atrás, también nosotros ahí hicimos un planteamiento, pero todo esto se puede afinar. Nada de esto debería detener el trabajo de la comisión. Yo creo que los congresistas han hecho un esfuerzo importante dentro de los límites de las contiendas que siempre hay, pues, en los espacios políticos. Hay un paréntesis sobre el tema de la Junta, y porque justamente estábamos hablando de las condenas judiciales. Usted es abogado del caso del congresista Donaire. ¿Se le debió levantar la inmunidad o se debió esperar, como propuso Fuerza Popular, un dictamen de la Comisión de Constitución? Bueno, yo tengo una opinión, no solamente para el caso de Donaire, para todos los casos. Cuando las infracciones a la ley o los delitos se hayan cometido antes de la asunción del cargo, o incluso aquellos que no tienen,
nada que ver con la función parlamentaria, no deberían estar protegidos por la inmunidad parlamentaria. De manera que mi posición ahí es muy clara. Creo que desde el punto de vista jurídico, no me atrevería a hablar de política porque no es el campo, pero desde el punto de vista jurídico no hay sustento para que este congresista continúe. ¿Podrían estar cubriéndolo? No, yo no llegaría a eso. Ahí usted me está pidiendo ya que una opinión más allá de lo legal, ¿no? En todo caso, es una figura legal el encubrimiento. Sí, claro, pero yo no tengo ninguna prueba material para poder afirmar eso. En todo caso, desde el punto de vista puramente jurídico, él ha sido juzgado de acuerdo al Código Procesal Penal, o el Código Penal del año 40. Entre tanto hay un nuevo código, pero no es el que se ha usado en su caso. Ese es un argumento para que se puedan pedir beneficios del actual código que no fue el marco normativo en el que se hizo su juicio. Pero puntualmente, ¿a qué se refiere a qué tipo de beneficios? Al beneficio de que haya una segunda instancia antes de que vaya a la cárcel. Sí, pero ese es otro de los problemas, y ojo que póngase un instante, un minuto, como un juez norteamericano. Yo francamente miraría en el caso peruano 3 códigos procesales penales, ¿no es cierto?, para casos similares. Me estoy refiriendo al caso Toledo para poder llegar al caso Donaire. Entonces, eso realmente es casi kafkiano para un juez norteamericano. Lo que teníamos que hacer hace rato es consolidar esto y que haya un solo código, y esto se podía haber hecho, es una de las cosas que debería formar parte de la reforma de la justicia. A mí me parece que ese beneficio al que usted habla... es el que ha invocado el general Donaire, ¿no? Sí, yo creo que hace rato que yo diría que el caso está cerrado, es casi un trámite judicial el que le está pidiendo. De acuerdo. Volviendo al tema de la Junta Nacional, tengo entendido que han decidido reunirse los 5 funcionarios que son miembros desde ya todos los lunes en las sedes rotativamente, ¿no? En las 5 sedes. ¿Cuál es la agenda por delante? En espera de que la ley sea promulgada por el presidente de la República. Bueno, como les estaba diciendo hace un momento, estamos haciendo reuniones preliminares para poder avanzar. Probablemente hagamos algunos borradores de los reglamentos, de las bases del concurso, ir viendo currículums para el equipo técnico y el secretario técnico, es decir, tener todo preparado para ir ganando tiempo, porque estamos contra el tiempo. El país necesita, hace mucho rato ya, esta institución tan importante como la Junta Nacional de Justicia. Y aprovecho un segundo para mencionar algo que muy respetuosamente lo digo. Es importante hacer un ajuste importante en la ley. ¿Qué cosa es la Junta? La Junta es el vértice del sistema de control de la magistratura. Esa es la Junta. Y creo que eso tiene que estar recogido expresamente en la ley, y además tiene que estar desarrollado porque la Constitución, lo que hemos aprobado el 9 de diciembre, le ha dado nuevas competencias y era menester regularlas, no se han regulado. ¿Por qué el policía Miranda está preso? Porque ni los fiscales ni los jueces conocen, o si conocen, no respetan los fallos vinculantes del TC, de la Corte Interamericana o los plenos casatorios. ¿Por qué Inostroza pudo hacer casi imposible el delito de lavado de activos con un fallo, o pudo flexibilizar los delitos de violación o agresión sexual contra menores? Porque él sabía que no iba a ser sancionado por sus fallos, porque no es un parámetro en la evaluación, era un parámetro del CNM. Ahora sí puede serlo y debiera serlo. Eso no está en la ley y eso se puede corregir. Y yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, decía la señora Rosa Bartra que por el apuro y por algunas imprecisiones hay varios aspectos de la ley de la Junta Nacional de Justicia que deberían ser revisados. Algunos tan simples como que remiten artículos, ¿no? Para esto veas el artículo tal y el artículo tal no existe, o no existe, o es diferente. ¿Estos cambios retrasan el trabajo de ustedes? No, eso se puede corregir con rapidez. Hay 2 maneras de hacerlo. De hecho, ayer hemos acordado que vamos a enviar una comunicación al Congreso para decir cuáles son todos esos errores materiales que se pueden subsanar antes que la autógrafa llegue. Si llega la autógrafa y el presidente la promulga, como son errores materiales, puede ser vía errata y no nos detenemos. De acuerdo. Sobre el caso Sedapal, ¿están ustedes atentos a los reclamos de los usuarios para que no les cobren los que no han, el servicio que no han recibido?
en San Juan de Urigancho. Muy atentos, Josefina, y pronto les vamos a traer noticias sobre eso. Solamente le adelanto lo siguiente en 30 segundos. No es solo 2.000 personas que se han visto afectadas. He escuchado al ministro que el 80% no tuvo agua, por lo tanto hay afectados del 80%, más de 1 millón de personas. Así que hay que ocuparnos de todos estos ciudadanos. Perfecto, gracias.